Welcome to Museo Ferroviario in Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Today is still Wednesday, June 3rd, 2026. It's Howard Paul Show. Daniel, nice to meet you. Nice to meet you. Yes, I love train museums. Choo choo. Yes, I'm too. Yeah, so let's go inside. Before we go inside, I'll show you the outside of the museum first. Bueno, bienvenidos al Museo Ferroviario de la localidad de Río Gallegos. Nosotros supimos tener un tren que llegaba de la localidad de Río Turbio, que queda, aquí estamos nosotros, esto es Río Gallegos. Aquí está Río Turbio, en la zona oeste del país, lindante con Chile, con Puerto Natales. Aquí es donde se encuentra el yacimiento carbonífero, y de aquí traía el tren, más o menos por esta ruta, el carbón hasta Río Gallegos, ¿sí? En los años 90, en el 94, 1994, se cambia la traza del ferrocarril para llevarlo a Punta Loyola, ¿sí? Y ya el tren no entró nunca más aquí a Río Gallegos. Entonces, a raíz de esa pérdida que tuvimos en la ciudad de no tener más de tren, ahí es donde se funda el museo, ¿sí? Un grupo de jubilados, 5 jubilados, gente retirada del ferrocarril, tienen la idea primero de restaurar una locomotora Mitsubishi, de las originales, para hacer un tren turístico que nunca se pudo llevar a cabo, y luego con todo lo que habían recabado para poder hacer esa reparación, empiezan la idea de hacer el museo aquí en la localidad. Si me sigue por acá, acá les voy a mostrar, este es el origen. Esto representa la mina de Río Turbio, ¿sí? El origen del carbón. Más o menos herramientas, utensilios que se usaban para la extracción de carbón en los primeros años. Esta mina es de 1943, ¿sí? Y el carbón es aquel que tenemos allá, que es carbón mineral con alto poder calórico, pero muy tóxico, ¿sí? No es bueno para hacer asado ni para consumo humano, digamos. Eso es únicamente para industria. En los años de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos proveía carbón Inglaterra, siempre, acá todo lo que era Patagonia, y en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial se corta el suministro de carbón. Entonces el gobierno actual, que estaba en aquel tiempo, decide empezar a explotar lo que eran los yacimientos de carbón en el Río Turbio, que en aquellas épocas, 1940, acá particularmente en Patagonia había muy pocas localidades. Estaba Río Gallegos, recién pensaba estar Calafate, y Puerto Santa Cruz, y así, muy poquitas localidades, más que nada eran estancias. Entonces era muy difícil traer el carbón de una localidad que ni siquiera existía, como era Río Turbio, pegada en la cordillera, y empiezan a hacer los túneles en el año 1943 para extraer el carbón. Primero traen el carbón en camiones de este tipo, son camiones Sentinel a vapor, que compraron especialmente, hicieron fabricar especialmente para traerlos. Son camiones de la Primera Guerra Mundial que se dejaron de fabricar en 1926 y se volvió a hacer en el 1947. Obligaron a hacer una serie, compraron una serie nueva de 100 camiones para traer el carbón. Evidentemente, con las condiciones de las rutas que había, y más o menos sigue estando, los camiones no tenían ningún futuro. Y luego, para el año 1950, la primera presidencia de Perón, se decide hacer el ferrocarril con material rodante que estuviera acá en el país, porque no había dinero para comprar nada afuera, en el exterior. Y mientras tanto también estábamos en una especie de conflicto con Inglaterra por el tema de los ferrocarriles. Quería Perón quitarle las concesiones de ferrocarriles a los ingleses, y entonces eran dos cosas que se juntaron. No había dinero para comprar material rodante, o sea, locomotoras, vagones ni nada, y tampoco quería que los ingleses tuvieran injerencia en este ferrocarril particularmente, porque era parte de esta lucha, entre comillas, para quitarle las concesiones a los ingleses. Entonces el ingeniero Capa
que era ministro en aquellos tiempos, recorre el país y encuentra en Puerto Madryn, que es una localidad en la provincia de Chubut, 8 locomotoras nuevas, marca Henschel, alemanas, no muy potentes, pero nuevas, que estaban preparadas para unir lo que era la tronchita de Esquel, que es de 1921, ese ramal, con el puerto de Puerto Madryn para llevar la fruta y lo que sacaban de los valles de Río Negro y de Chubut. Ese proyecto era de 1924-25, nunca se llevó a cabo, quedaron las locomotoras casi 25 años guardadas en galpones sin usarse. Entonces este ingeniero Capa las encuentra y a la vez también encuentra todo preparado para hacerlo y nunca se hizo. Más o menos 200 kilómetros de vía, durmientes y rieles, en 75, porque estas locomotoras tienen la particularidad de ser las mismas que para unir la trochita de Esquel, que es de 75 centímetros, con el puerto de Puerto Madryn. Eso nunca se llevó a cabo, pero el ingeniero trae todo ese material para acá, hace fabricar en Bahía Blanca vagones para el carbón, en la trocha de 75, y con eso empieza el enrelado desde Río Gallegos hacia Río Turbio en el año 1950 a cargo del ejército argentino. Todo lo que fue la tarea de hacer las vías y los puentes lo hizo el ejército argentino, ingenieros argentinos, y para el año 1951, y ahora se cumplieron 75 años hace 10 días atrás, para el año 1951 se inaugura el ramal carbonífero con el nombre de, ahora sí me podés seguir Paul, a ver si quieres poner pausa, que venimos acá. Bueno, el ramal se inaugura el 24 de mayo de 1951 con el nombre del ramal ferroindustrial Eva Perón. ¿Sí? Era tiempo de Perón, se llamaba así el ramal. En el año 1955, 4 años después, con la Revolución Libertadora, le cambian el nombre al ramal y se pasa a llamar ramal ferroindustrial Río Turbio. Todo lo que era placa que dijera Eva Perón es limado, lo rompen o lo borran, así, y pasa a llamarse Río Turbio. Esta es parte de la historia que no se conoce, que de hecho se ocultó, no hay registros de que se le cambie el nombre, nada. De la noche a la mañana pasó a llamarse Río Turbio y se ocultó que se hubiera llamado alguna vez Eva Perón. Las locomotoras Henschel son estas, que se ven aquí en la foto, estas así. Estas fueron las primeras para el año 55. Bien, estas son las locomotoras originales que para el año 1955 más o menos se cambian por locomotoras japonesas marca Mitsubishi. Se compran 20, de las cuales llegan en 1956 las 10 primeras, que son estas que tenemos en el banner, allá la podés ver, esas son las Mitsubishi. Esas son las locomotoras Mitsubishi, que ahora luego vamos a ir a ver una atrás. Y llegan 10 locomotoras de estas aquí a Río Gallegos, directamente desde Japón. ¿Cuándo llegan estas locomotoras? Seguime por... que en teoría y en los manuales japoneses rendían más o menos 800 caballos de fuerza. Cuando llegan aquí al sur, a Argentina, el carbón calórico pero tóxico y sucio, el agua mucho más dura que evidentemente Japón, las locomotoras no funcionaban a 800 caballos de fuerza, sino que rendían más o menos unos 600 caballos de fuerza, comparativamente con las alemanas, con las Henschel. Estamos hablando de 100 caballos de fuerza más, cuando tendría que haber sido casi el doble. Por suerte en aquel tiempo viene a trabajar aquí a Río Gallegos este hombre, Livio Dante Porta, una eminencia en el tema vapor, que mejora las locomotoras Mitsubishi, y no solo las mejora, sino que le saca un rendimiento el doble de lo que rendían. Pasan a dar 1200 caballos de fuerza por cada locomotora, sobre los 800 que de fábrica decía que traía. Entonces eso hizo que las locomotoras tuvieran una eficiencia mucho mayor para el transporte de carbón, y habida cuenta de tales resultados y tales logros,
se manda a frenar la fabricación de las últimas 10 locomotoras que todavía no habían llegado, y en el año 63, ya con planos directamente originales hechos por el ingeniero, se fabrican las últimas 10 locomotoras ya mejoradas totalmente, de fábrica venían ya con las mejoras que le hizo el ingeniero Porta. Bueno, la historia de Carbón más o menos todos la conocemos, o sea, tuvo su auge principal a fines de 1800 y hasta el primer cuarto de siglo de 1900. Luego todo el mundo fue cambiando hacia petróleo, hacia gas natural y otro tipo de combustibles. Acá en Argentina lamentablemente siempre corremos de atrás, entonces cuando nosotros empezamos a explotar el carbón en grande, todo el mundo ya no lo quería, ¿sí? Era como que era malo, tóxico, antiecológico. Entonces la empresa, que ya tenía su apogeo más o menos en 1964-65, empezó a venir en declive y ya nadie necesitaba carbón. En aquellos tiempos, en la presidencia de Frondizi, hace una ley que obliga a toda la industria argentina a usar carbón de Río Turbio en una proporción de 60%. O sea que todo lo que vos quemaras en tus fraguas, en lo que sea, tenía que ser 60% carbón de Río Turbio y el resto lo que vos quieras. Entonces eso hace que le da un impulso de nuevo a la extracción de carbón, a la mina de carbón y al ferrocarril, y vuelve a reflotar, digamos, la extracción de carbón y el transporte hasta el año más o menos 1983-84, donde alcanza su pico máximo de extracción, que fue más o menos 1 millón de toneladas por año. Y ahí luego vuelve a caer en declive hasta nuestros días, ¿no? O sea, nunca dejó de bajar. En los tiempos de Menem, en los 90, cuando se cambia la traza de Río Gallegos a Punta Loyola, que se lo llevan al mar, la empresa fue concesionada, que es como privatizarla, o sea, dejó de ser estatal. Y en esa concesión que se hizo, no solo cambiaron la traza del ferrocarril, dejó de entrar aquí a Río Gallegos, sino que también cambian las locomotoras por locomotoras diésel, marca Fauer, y entonces las locomotoras a vapor dejan de ser usadas y se quedan abandonadas entre aquí Río Gallegos y Río Turbio, ¿sí? Bueno, ahora vamos... Pausa. Vamos a... Bueno, esta sala que estamos viendo aquí ahora, esta está dedicada a los muelles acá de la ciudad de Río Gallegos, que en su momento llegaron a ser 8. Esta es una ciudad nativa portuaria, o sea, en 1885 se fundó como tal, y casi 100 años después todo lo que llegaba, tanto los pasajeros, los habitantes, la comida, la vivienda, la ropa, todo llegaba por barco, ¿sí? A la ciudad. Hoy en día, y a partir de 1975 más o menos, con la terminación de la Ruta 3, el terminador de Alfantar, todo eso se fue perdiendo paulatinamente. Acá, por ejemplo, si nos muestra Paul, tenemos una foto natural de 1960, donde vemos la cantidad de embarcaciones que llegaban al río, que entraban al río. Este es, por ejemplo, el vapor Menéndez, que traía pasajeros desde Santiago de Chile hacia todo el recorrido por el Pacífico, entrando en cada puerto, y llegaba casi hasta Buenos Aires, y era un buque de gran porte. Y así, o sea, nosotros, esta ciudad principalmente siempre fue portuaria. Hoy en día, ya casi 50 años después de estos sucesos, de los últimos barcos que entraron acá a puerto, la ciudad como que le dio la espalda a su vida, a su naturaleza de río y de mar, y ahora es como que ya está olvidado. Nosotros tenemos esta sala principalmente explicando a los chicos, a los que no conocen, a la gente, a los turistas, que nosotros tenemos una raíz muy importante portuaria, y que ellos no tienen noción, y de hecho si van ahora a la costanera van a encontrar que hay solamente 2 muelles de todos los que había, y que claro, mucho de esta ciudad creció y se hizo al abrigo del puerto y también del ferrocarril en su momento. Fue muy importante la llegada del ferrocarril acá a la ciudad, fue un crecimiento exponencial muy grande. En menos de un año creció casi el 50% el tamaño de la ciudad. Así que bueno, si quiere Paul hacer un paneo de las cosas, seguiremos luego atrás. Una vez que muestre, hacemos pausa y vamos.
Bueno, dentro del material que tenemos nosotros rodante acá en el museo, está esta locomotora que es una Avonside inglesa que perteneció al frigorífico Swift, que funcionó aquí en la ciudad entre los años 1901, 1902 y hasta casi los años 80. Esta locomotora hizo el trabajo de llevar 5 o 6 vagoncitos de madera con los productos del frigorífico, desde lo que ahora es la calle Marcelino Álvarez, unos kilómetros más o menos de vías que corrían por la costanera, hacia su propio muelle de la empresa Swift, que tenía también su grúa a vapor. Esta locomotora tiene la particularidad de que son 5 iguales que trajeron de África, el frigorífico, trajo de África, y las 5 están aquí en Patagonia, en distintas sedes que tuvo el frigorífico en su momento. Una se puede encontrar en Puerto Natales, en la plaza principal, que si la van a ver, también es una Avonside. Y son, como particularidad general, tiene locomotoras inglesas en trocha francesa, en 1 metro, la trocha es de 1 metro. Que usualmente los ingleses su trocha natural es de 1,40 m, pero son como especie de inventos que se hacían en aquellos tiempos para favorecer el traslado. Bueno, ahora vamos a ir para aquí atrás y tenemos más material. Esto es una zorra de vía, se llama, y era para hacer trabajos de mantenimiento en la vía. Aquí tenía un motor eléctrico que llevaba un conductor, aquí iban sentados los operarios del tren, así, hasta llegar al lugar de trabajo. Una vez que llegaban al lugar de trabajo, la vía, sacaban estos brazos hacia afuera, levantaban y sacaban de afuera la vía para poder trabajar tranquilos, ¿sí? Hasta completar sus trabajos. Aquí adentro llevaban herramientas, se abre. Ahí llevaban herramientas para trabajar. Ahí no hay nada, pero bueno, subían. Y cuando terminaban de trabajar, volvían a montar en la vía y salían. Ese camión es un Chevrolet de 1928. Fue el primero acá en repartir carbón, vender carbón en la ciudad. Es el de esta foto. Esta foto es ese camión exactamente. Esta es una foto de 1950. Y nosotros representamos con este mural justamente esa situación de que el carbón estaba paleándolo para salir a repartir en los barrios. Ahora vamos a ir a ver aquí la locomotora. Esta es una de las Mitsubishi, de las 20. Fue restaurada en el año 2000. Como indica el cartel, funcionó perfectamente hasta el 2016. Se prendía 2 veces por año. Se hacía funcionar todo. O sea, podría haber funcionado perfectamente hasta el año 2016. Luego fallecieron de los originarios amigos del tren que hicieron la restauración de esta locomotora. Fallecieron en esos años 3 de los 5, y luego vino la pandemia y ya no se pudo hacer los mantenimientos que se hacían usualmente. Eran muchas tareas principalmente de la caldera, o sea, verificar que todas las válvulas de seguridad funcionaran y que todo estuviera en condiciones, porque puede llegar a ser una bomba de tiempo, una máquina así sin controles. Entonces luego ya no se le hicieron los mantenimientos necesarios, y bueno, y ahora la tenemos aquí recién pintada, por suerte, justo para el documental. Y detrás de ella están hermanitas. Tenemos otras 8 Mitsubishi también, que son también únicas, no tuvieron la suerte de ser restaurada. En Río Turbio están las 9, otras 9 que faltan, y en Buenos Aires, en talleres, llevaron una a restaurar, que la tienen que tener restaurada, pero no la entregan todavía. Así que estas son el destino de las 20 locomotoras que fueron únicas hechas para este ramal, por esta condición. Esta es la trocha del 75.
y la locomotora es eso. Se hicieron solamente porque a causa de la trocha de 75 centímetros, solo 20 locomotoras, los de la empresa Mitsubishi, y están aquí en Santa Cruz y funcionaron entre Río Gallegos y Río Turbio durante casi 50 años. ¿Sí? Bueno, pausa. That was a fantastic tour of this wonderful train museum. So when you come to Rio Gallegos, be sure to stop by and visit. And I want to say thank you so much, Daniel, for this fantastic tour. It's great. Thank you to you. Okay, come and visit. Bye-bye.